Existen varios métodos para penetrar en la cultura política. La forma más efectiva es organizar manifestaciones y proporcionar educación popular. Una parte clave de este proceso implica acercarse directamente a los políticos y hacer las preguntas que otros medios de comunicación evitan. Está claro que existe una demanda para esto. La amplia difusión del vídeo demuestra que, contrariamente a algunas representaciones mediáticas que sugieren que al público no le interesan estos temas, en realidad, la naturaleza viral del vídeo indica que el público sí está interesado en estas preguntas. Creo que la simple pregunta planteada al ministro de Deportes es la principal razón del alto nivel de interés. Las personas han estado reflexionando sobre estas preguntas, pero no hay muchas plataformas populares para hacerlas. Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Studies, and I'm joined today by Eve Engler. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies. Hoy estoy acompañado por Yves Engler, autor y activista canadiense. Ha escrito 12 libros, la mayoría de ellos centrados en la política exterior de Canadá. Sus últimos 4 libros se titulan Un sistema de propaganda, cómo las corporaciones gubernamentales, los medios y la academia venden la guerra y la explotación, izquierda-derecha, marchando al ritmo de Canadá imperial, Casa de Espejos, la política exterior de Justin Trudeau y, más recientemente, ¿En guardia por quién? Una historia popular del ejército canadiense. Yves, gracias por acompañarme esta noche. Solo supe de ti y de tu trabajo la semana pasada. Sin embargo, después de investigar lo que has hecho, debo decir que admiro mucho tu enfoque. Has hecho de analizar la política exterior y la propaganda canadiense tu trabajo, y lo has combinado con un activismo efectivo y valiente. Comencemos con tu acción más reciente hace una semana cuando sorprendiste al ministro de Deportes de Canadá, Pascal Saint-Onge. Canadian Minister of Sport, Pascal Saint-Onge. Madame Saint-Onge, I have a question for you. Señora Saint-Onge, quiero hacerle una pregunta. Ha mencionado que no quiere a atletas de Bielorrusia y Rusia en los Juegos Olímpicos. Pido disculpas, solo estoy planteando una pregunta a la ministra. Ella es la ministra de Deportes. No quiere que los atletas de Rusia o Bielorrusia participen en los Juegos Olímpicos Internacionales u otros eventos deportivos. Pero, ¿tenía la misma opinión cuando Estados Unidos invadió Irak? ¿Qué hay de Afganistán? ¿Qué hay de los atletas de Canadá después de que bombardeamos Libia o Afganistán? ¿Por qué no responde a la pregunta? Es una pregunta muy directa. Ministra Saint-Onge, es una pregunta muy directa. ¿Qué hay de los atletas de Israel? Israel ha estado ocupando tierras palestinas durante 50 años, es un estado de apartheid. ¿Ha considerado prohibir a los atletas israelíes? Why can't you answer the question? Madame, no, excuse me. Why can't you answer the question? Why won't you answer the question? Ese vídeo se volvió viral. ¿Por qué elegiste esa pregunta específica y cuál fue tu interpretación de su silencio? He estado asistiendo a eventos de prensa o eventos generales con varios ministros durante más de un año. Antes de la pandemia, durante unos años, teníamos un grupo llamado Disruption Network Canada. Nos enfocamos principalmente en temas que los medios de comunicación convencionales tienden a pasar por alto, especialmente las discusiones críticas sobre la política exterior canadiense. Luego presentamos estos temas a los políticos. En este caso, veo un claro doble estándar. Los atletas rusos y Bielorrusia están siendo excluidos de las competencias deportivas, mientras que los atletas estadounidenses no están sujetos al mismo trato. Esto a pesar del hecho de que Estados Unidos está involucrado en actividades que resultan en la pérdida de vidas. La respuesta de la ministra fue decepcionante. No manejó bien la situación. Simplemente podría haberse ido en el momento en que comencé a hacerle la pregunta. Pero ella se detuvo y escuchó la pregunta. Luego sonrió con suficiencia y se dirigió rápidamente hacia la puerta cuando se dio cuenta de que la pregunta era sobre este flagrante doble rasero.
Creo que se avergonzó a sí misma, al gobierno y, lo más importante, a todo el establecimiento mediático. El hecho de que yo, alguien que no tiene acceso directo al ministro y no es un periodista formal, sea la primera persona en hacer esta pregunta es sorprendente. Esto ha estado sucediendo durante más de un año ahora, y los medios no responsabilizan en absoluto a los políticos cuando se trata de temas de política exterior. Esta falta de responsabilidad es una razón significativa por la que pueden continuar con esta agresiva, imperialista y militarista política exterior canadiense. So where do you think it's coming from, that silence of hers and that obvious... Entonces, ¿de dónde crees que proviene su silencio y el claro doble rasero? Aclaremos algo. El Comité Olímpico Internacional ya ha prohibido a Rusia participar en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Sin embargo, han declarado, como es práctica habitual, que los atletas rusos pueden competir bajo una bandera neutral. Ahora, el gobierno canadiense, el gobierno de los Estados Unidos y varios otros gobiernos occidentales están criticando esto. Están presionando al COI para que prohíba completamente a todos los titulares de pasaportes rusos cualquier interacción en los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Estos estándares no se aplican a ningún otro criminal de guerra o países que han cometido crímenes de guerra bajo la Carta de la ONU. ¿De dónde proviene esto y por qué es tan abiertamente flagrante, pero nadie lo discute? Why is it so blatantly out in the open and nobody talks about it? Esto refleja un problema más amplio en nuestra cultura política. Actualmente, en Canadá, estamos teniendo una discusión importante sobre la interferencia extranjera, específicamente la supuesta interferencia china. Al mismo tiempo, el gobierno canadiense es parte de un grupo conocido como el Grupo Central. Este grupo está compuesto por embajadores extranjeros en Haití. El propósito principal del Grupo Central es gestionar los asuntos haitianos. La intervención es flagrante y formalizada en este grupo oficial. Este grupo ha estado gobernando más o menos a Haití durante los últimos 20 años. Se originó a partir del derrocamiento del gobierno elegido por parte de los Estados Unidos, Canadá y Francia. En 2006, hicimos un esfuerzo significativo durante las elecciones para intentar evitar que un candidato en particular ganara. En las elecciones de 2010 en Haití, tomamos la decisión consciente de que cierto político debería estar en la segunda vuelta electoral. La magnitud de la interferencia canadiense en Haití, ya sea a gran escala política o específicamente dentro de las elecciones, es mucho mayor que las afirmaciones más exageradas de interferencia china en Canadá. Sin embargo, no encontrarás un medio de comunicación que siquiera discuta esto. Como mencioné anteriormente, es difícil encontrar un medio de comunicación que cubra esto. Creo que soy el primer periodista, posiblemente incluso de un país del G7, en preguntarle al ministro de Deportes sobre esto. Le pregunté sobre el principio moral detrás de estas acciones. Sí, lo que Rusia está haciendo en Ucrania viola claramente la Carta de la ONU. Es innegablemente brutal. Las acciones de los Estados Unidos en Irak, donde aún permanecen miles de tropas estadounidenses, no fueron solo eventos que ocurrieron hace 20 años. Las acciones de los Estados Unidos en Irak fueron una clara violación de la Carta de la ONU, resultando en la muerte de muchas personas. En cuanto a Rusia y Ucrania, hay un contexto a considerar. Hay provocación por parte de la OTAN y existen algunas preocupaciones de seguridad rusas. Estas preocupaciones no justifican las acciones de Rusia, pero existen. En contraste, la intervención de los Estados Unidos en Irak, que está a medio mundo de distancia, no tiene ninguna preocupación legítima de seguridad de los Estados Unidos. Esta es la realidad de la cultura política. Hay diferentes formas de desafiar esta cultura política. La forma más efectiva es organizar manifestaciones y promover la educación popular. Uno de los aspectos clave para desafiar la cultura política implica acercarse directamente a los políticos y hacer las preguntas que otros medios de comunicación evitan. Claramente hay una demanda para esto, como lo demuestra el amplio alcance del vídeo. Esto contradice la narrativa que presentan algunos medios de comunicación, sugiriendo que al público no le interesan estas preguntas. En realidad, la naturaleza viral del vídeo indica que al público sí le interesan estas preguntas. La simple pregunta planteada al ministro de Deportes es un claro ejemplo de esto. Ha generado mucho interés porque las personas han estado reflexionando sobre estas preguntas sin una plataforma popular para expresarlas.
Vi tu llamada de Zoom de hace 2 días con tu grupo discutiendo la política exterior canadiense. Mencionaste que el vídeo recibió aproximadamente 1,2 millones de vistas en árabe, ¿correcto? Esto fue a través de Al Jazeera o una plataforma similar. Por lo tanto, está claro que no solo el público doméstico en Canadá y los Estados Unidos está interesado en esto. Figuras como Jimmy Dore y otros también son parte de esta izquierda doméstica que disfruta exponiendo estos dobles estándares. Además, la comunidad internacional también está comprometida, con una parte significativa de las personas viendo a través de estas inconsistencias. Ya no creen en ellas. Quiero decir, sí, en Occidente, y quizás incluso aquí en Japón, un número significativo de personas desconoce todas las demás violaciones del derecho internacional cometidas por Occidente y los Estados Unidos. Sin embargo, muchos otros están al tanto de esto porque a menudo han estado en el extremo receptor, especialmente en las naciones en desarrollo. ¿Cuánto tiempo crees que Canadá y los Estados Unidos pueden continuar con esta farsa? Porque, ya sabes, están perdiendo rápidamente a las personas que aún creen en su versión de la realidad, que ahora está fuertemente distorsionada. Bueno, la historia del imperialismo occidental es bastante larga, por lo que han logrado continuar esto durante mucho tiempo. Por supuesto, ha habido altibajos en la formalización del colonialismo versus el neoimperialismo y conceptos similares. Sí, estoy completamente de acuerdo en que las poblaciones que reciben no creen en la afirmación de que Canadá simplemente está tratando de ayudar a Haití. La gente en Haití protesta frente a la embajada canadiense en Puerto Príncipe. Lanzan piedras contra ella e incluso a veces cócteles Molotov. Queman banderas canadienses y cosas por el estilo. Entonces, pueden ver más allá de la retórica del gobierno canadiense. Pero ¿cuánto tiempo puede continuar esto? Creo, depende en gran medida de las poblaciones en el núcleo imperial. Ahora, la cambiante dinámica geopolítica y el debilitamiento del dominio de los Estados Unidos sobre el mundo pueden alterar la dinámica. La aparición de otros bloques también puede debilitar la capacidad de los Estados Unidos y los aliados de la OTAN para dominar y controlar la narrativa. Pero actualmente, en relación con China, y en un contexto diferente con Ucrania, estamos presenciando una ola de intensa propaganda. Esto parece estar preparándose para un posible conflicto abierto con China. Esa es cada vez más la dirección hacia la que nos dirigimos. Durante el último año, hemos observado una tendencia notable en la cobertura de los medios canadienses sobre Ucrania. El contexto, que algunos medios de comunicación importantes informaron antes de la invasión de Rusia, a menudo se pasa por alto. Este contexto incluye el impulso de Canadá para la expansión hacia el este de la OTAN. También incluye el papel de Canadá en la destitución de Viktor Yanukovych en 2014. Yanukovych era el presidente electo que abogaba por que Ucrania no se uniera a la OTAN. Además, la participación de Canadá en la formación del batallón Azov y los neonazis durante varios años también es parte de este contexto. Sin embargo, la mayoría de los medios de comunicación convencionales son reacios a discutir estos aspectos. Evitan discutirlos en el contexto del suministro de armas en curso y las tensiones crecientes. En lo que respecta a China, hay una situación bastante alarmante. Justo anoche, un miembro del Parlamento chino canadiense tuvo que abandonar el Partido Liberal. Se le acusa de ser un agente del gobierno chino. También se le acusa de intentar mantener a 2 canadienses, conocidos como los 2 Michaels, en la cárcel en China. En la superficie, no tiene ningún sentido. Estas acusaciones provienen de agencias de inteligencia que filtran información a los medios de comunicación. Por lo tanto, creo que estamos experimentando un período de tensiones geopolíticas elevadas que se manifiestan de manera agresiva. La esfera mediática unilateral, por ejemplo, se ha unido a esto. Esto es evidente en el caso de la OTAN, en el caso de la guerra proxy de Ucrania con la OTAN y en el caso de China.
se han unido a esta oferta para contener a China. Sin embargo, a menudo se omite el contexto. Por ejemplo, el Globe and Mail, que es el periódico nacional más importante aquí, no creo que vi una sola historia sobre el 20º aniversario de la invasión estadounidense a Irak. Ignoraron completamente el 20º aniversario. Ni siquiera profundizaron en cómo Canadá realmente participó en la guerra, a pesar de las afirmaciones de que Canadá no participó. También ignoraron la violación de la ley internacional por parte de los Estados Unidos. Entonces, si tu lector promedio, en el caso del Globe and Mail, se supone que es sofisticado y ni siquiera está escuchando este contexto, es preocupante. El hecho de que los Estados Unidos tengan alrededor de 800 bases militares en el mundo es significativo. Además, el gasto militar de los Estados Unidos es aproximadamente del tamaño de los 10 países más grandes combinados. Los Estados Unidos han perseguido numerosas políticas en Europa del Este que están diseñadas exclusivamente para escalar las tensiones con Rusia. También está implementando políticas en torno a China, Taiwán, Filipinas, Japón, Corea y la región. Estas políticas están diseñadas para contener el ascenso de China. Entonces, si su lector promedio no escucha nada de esto, pero escucha mucho sobre los esfuerzos de Canadá para defender el orden internacional basado en reglas, puede crear una perspectiva distorsionada del papel de Canadá. Podrían pensar que Canadá solo está tratando de proteger a Taiwán de una posible agresión china y a Ucrania de la agresión rusa. Entonces, ¿cómo corregimos este malentendido? Tenemos los medios para comunicarnos y romper el sesgo en los medios dominantes. Sin embargo, sigue siendo una tarea desafiante. La única forma de hacerlo es trabajando duro. Necesitamos trabajar de la manera más inteligente y creativa posible. Necesitamos difundir información crítica y construir organizaciones y movimientos políticos. Estas organizaciones y movimientos no deberían simplemente rendirse ante la narrativa dominante. Estas narrativas son increíblemente fuertes. Escuché en su llamada de Zoom hace unos 2 días cómo el papel de Canadá en la guerra de Irak está bien documentado. Canadá no estaba en la lista de países de apoyo. No se inscribió oficialmente en la coalición de los dispuestos. Sin embargo, el apoyo que se dio a la operación militar fue significativo. El apoyo a nivel político también fue sustancial. Todo esto puede ser fácilmente ignorado o censurado en los medios de comunicación. Vemos que eso está sucediendo, ¿no es así? Sabemos esto por el pasado, por eventos como la Segunda Guerra Mundial, los crímenes de los años 60 y 70 y la Guerra de Vietnam. Entonces, 30 años después, toda esta información se revela y la gente escribe libros de historia concisos al respecto, dándole fin al asunto. Sin embargo, en el momento en que se están cometiendo los crímenes, cuando estos flagrantes delitos contra el derecho internacional están ocurriendo en los países occidentales, es cuando es posible un apagón mediático. Todavía es posible, incluso en la era de Internet, e incluso en la era de YouTube, donde se compartirá esta discusión. Escribiste un libro sobre propaganda en 2016. ¿Cómo crees que podemos romper este mecanismo? ¿Cómo podemos interrumpir esta narrativa autorreforzada creada por los poderosos y los medios de comunicación? Creo que es a través del trabajo y el activismo. Tienes que crear una lista de tareas. Por ejemplo, la creación de medios alternativos es una. Esto no se trata de crear organizaciones que desafíen a los medios dominantes actuales. En los Estados Unidos existen organizaciones de FLAG. Media Lens está en el Reino Unido, y FAIR está en los Estados Unidos. Estas organizaciones escriben críticas de los medios cuando publican artículos o comentarios unilaterales. Otra tarea es construir think tanks que no solo se sometan al poder. Entonces, lo que descubrí mientras investigaba para mi libro de 2016 sobre el sistema de propaganda es que la estructura de la mitología y la estructura de las ideas de la política exterior canadiense están bien establecidas. Tienen financiamiento militar y programas universitarios. El ejército proporciona financiamiento para los think tanks.
El ejército también tiene el equipo de relaciones públicas más grande del país, con más de 600 personas trabajando a tiempo completo en relaciones públicas para el ejército canadiense. Las compañías mineras también financian muchos de estos think tanks. Uno de los mineros canadienses más notables estableció el programa académico más significativo para los estudios de asuntos globales en la Universidad de Toronto. Entonces, está profundamente arraigado. Es una entidad masiva. No es tan simple como decirles la verdad y esperar que todos la informen. El proceso es muy autorreforzante. Romper eso no es fácil. Las personas que intentan seguir las rutas oficiales de política exterior académica a menudo enfrentan desafíos. Hay algunas voces críticas, pero en su mayoría son expulsadas de las instituciones dominantes. Sin embargo, es posible marcar la diferencia. Se ha hecho antes. Ha habido momentos en que las personas se movilizaron en las calles y se rompieron las barreras. Los medios de comunicación son poderosos, pero no son invencibles. There are definitely times where you mobilize people on the streets and you break down. The media is, powerful, but it's not all powerful, and so you can break down what people. Entonces, las personas pueden influir en lo que otros escuchan, causando interrupciones, protestando y siendo algo ruidosas y difíciles de manejar. Sin embargo, es una tarea significativa y los individuos solo pueden hacer tanto dentro de ese alcance. Aún así, es posible presentar narrativas alternativas. Específicamente con respecto a la política exterior canadiense, he observado durante las últimas décadas que la conciencia en el extremo izquierdo radical es mucho más fuerte en términos de crítica. Ha habido muchos libros y cientos, probablemente miles, de artículos en las últimas décadas que son críticos de la política exterior canadiense. At the radical left end is much stronger in terms of critical. There's been many books, hundreds of articles in the past couple decades. Cuando comencé a centrarme en la política exterior canadiense a principios de la década de 2000, no era así. La comunidad de inclinación izquierdista estaba más dedicada al concepto de Canadá como una fuerza global bondadosa. Ahora, hay un grupo dentro de la izquierda académica, una izquierda radical en Twitter, que comprende que la política exterior canadiense es esencialmente respaldar al imperio y apoyar los intereses corporativos canadienses. Este es un paso menor. Claramente, hay mucho trabajo que necesita hacerse, pero este pequeño paso es parte de un proyecto más grande de infiltrarse en la corriente principal. ¿Crees que hay formas para que activistas como tú y otros que escuchan este podcast puedan recaudar fondos? Quiero decir, por un lado, tenemos este enorme complejo militar industrial que es extremadamente eficiente en recaudar miles de millones de dólares para la propaganda de guerra. Por otro lado, hay personas como tú y yo que luchamos contra viento y marea. Sin embargo, una parte significativa de la economía se beneficia enormemente de la paz. Debería haber un equivalente al complejo militar industrial para la paz. La pregunta es, ¿cómo movilizamos eso? Sí, entender la economía política de estas cuestiones es crucial. Incluso dentro de la izquierda, trabajé en un sindicato desde 2012 hasta 2014. El sindicato pagó por un empleado, cuyo costo total rondaba entre los $150 y $160 al año. Esto incluía el salario, los beneficios y los impuestos. Esta cantidad es aproximadamente la mitad del presupuesto de todo el movimiento por la paz. Por lo tanto, incluso dentro de la izquierda, los sindicatos tienen un número significativo de empleados a tiempo completo. En Canadá, hay al menos un par de miles de empleados sindicales a tiempo completo. Ahora, está claro que las corporaciones tienen muchos más empleados a tiempo completo y significativamente más dinero que los sindicatos. Sin embargo, los sindicatos tienen algunos fondos, probablemente alrededor de $1.000 millones. Esta es la suma total de todos los sindicatos canadienses en todo el país. En contraste, el movimiento antiguerra probablemente tiene entre $300.000 a $1 millón.
Esto depende de cómo lo definas e incluye a todos los diferentes grupos antiguerra combinados. Si consideras uno de los think tanks militaristas, su presupuesto es de alrededor de 3 a 5 millones de dólares. Mirando al ejército en sí, gasta cientos de millones de dólares para promover su perspectiva. Por lo tanto, las preguntas en torno a la economía política son de hecho significativas. Como has mencionado, algunos intereses capitalistas no quieren la guerra. Estos intereses ven el conflicto como un obstáculo para su capacidad de comerciar o hacer negocios. Esto es evidente con China en este momento. Una parte significativa de la clase capitalista canadiense simplemente quiere comerciar y obtener beneficios de las relaciones con China. Realmente no quieren aumentar la tensión o potencialmente cortar algunos de los lazos económicos. Sin embargo, no están interesados en apoyar financieramente a organizaciones pacifistas, antiguerra o antiimperialistas. Esto resulta en una discrepancia significativa en los recursos financieros. Esta discrepancia es crucial para entender por qué ciertos temas son marginados. Esto también se observa dentro de la izquierda. El movimiento ambientalista sí tiene partidarios adinerados. Hay individuos ricos que donan cantidades sustanciales a organizaciones medioambientales. Por lo tanto, el movimiento ambientalista sí tiene una financiación significativa. No estoy seguro de las cifras exactas en Canadá, pero podría rondar los 100 millones de dólares anuales. Sin embargo, cuando miramos el sector antiguerra, la financiación es bastante limitada. Pero eso es parte de la lucha. Lo llaman lucha por una razón. Implica trabajo, desafíos y enfrentarse al poder. Generalmente, vivimos en un clima donde no estamos siendo encarcelados por expresar opiniones disidentes. Thrown in jail for dissenting opinions, so there is a certain degree of a fair bit of liberty on that front. There's all kinds of obviously more subtle ways of. Entonces, existe un cierto grado de libertad en ese frente. Hay muchas formas sutiles de marginar puntos de vista y organizaciones. Sin embargo, otra cosa a considerar es la pregunta del huevo y la gallina. Sabemos que hay cientos de miles de canadienses que tienen opiniones diferentes sobre algunos de estos temas. También tienen algo de dinero que podrían contribuir para fortalecer estas organizaciones. Estos son los medios de comunicación que desafían la perspectiva dominante. Pero, necesitas movilizarlos y hacer que contribuyan. Es una batalla difícil, pero es factible con suficiente trabajo. It's a difficult battle, but it's a doable one with enough work. Este es un punto importante. Tienes razón. De hecho, hay momentos en los que se producen avances. Por ejemplo, el movimiento contra la guerra en los años 70 fue finalmente la razón por la que terminó la guerra de Vietnam. Simplemente se volvió políticamente insostenible. La historia de Seymour Hersh sobre My Lai jugó un papel crucial en esto. Actualmente está trabajando en otra historia. Tendremos que esperar y ver cómo esto afectará a todo. Permíteme hacer una última pregunta sobre el activismo, particularmente el movimiento por la paz en Europa. El movimiento por la paz se derrumbó con el estallido de la guerra en Ucrania. Se ha ido. Incluso prominentes activistas por la paz e institutos de investigación, que una vez se opusieron firmemente a cualquier forma de violencia, ahora están abogando por enviar más armas a Ucrania. Esto se debe a que ven a Rusia como un imperio maligno que intenta reconstruir la Unión Soviética. El movimiento por la paz en Europa está gravemente dañado. ¿Cómo es la situación en Canadá? Yeah, it's probably even worse. I mean, Sí, es probable que sea aún peor. Quiero decir, está muy marginado. Todos los partidos políticos representados en la Cámara de los Comunes están esencialmente a favor de que Canadá envíe una cantidad sin precedentes de donaciones de armas en la historia de la política exterior canadiense. En un año, Canadá ha donado más de 2,26 miles de dólares millones en armas a Ucrania. Esto se suma al apoyo de inteligencia, las fuerzas especiales canadienses en el terreno y los ex soldados canadienses luchando. Hay muy poco cuestionamiento de esto. Sorprendentemente, es en la extrema derecha donde proviene más cuestionamiento. El Partido Popular de Canadá y Maxime Bernier, un exministro del Partido Conservador, se han movido en una dirección más de extrema derecha. People's Party of Canada, Maxime Bernier,
former Conservative Party minister who then went. Él es una de las pocas voces prominentes que realmente desafían la situación. La situación es bastante sombría. Hay señales de que el público está comenzando a cuestionar cómo Canadá y los Estados Unidos están manejando este conflicto. Sin embargo, esto realmente no ha llevado a ninguna manifestación. Por ejemplo, en Montreal, en el primer aniversario de la invasión de Rusia, hubo manifestaciones en varias ciudades. La más grande fue en Montreal, con alrededor de 150 personas asistiendo a la manifestación. Esto ciertamente no es comparable a las manifestaciones durante la guerra de Irak. Antes de la guerra de Irak, hubo dos manifestaciones importantes en Montreal. Una tuvo alrededor de 100,000 asistentes y la otra quizás 150,000 o más. That showed up for the rally. So it's not certainly, during the Iraq War, before the. Entonces, es pequeño en comparación con algunas de las manifestaciones históricas. Sin embargo, ha habido una especie de espiral descendente. Si miras el bombardeo de Canadá a Libia en 2011, por ejemplo, un general canadiense lideró ese bombardeo. No estoy seguro si hubo alguna protesta callejera contra eso. En ese momento, todos los partidos políticos lo respaldaron. Votaron por el bombardeo de Libia en 2011. Por lo tanto, el movimiento contra la guerra ha estado debilitándose durante muchos años ahora. Esto no comenzó solo con la invasión de Rusia. Ha empeorado y se ha vuelto más evidente, por supuesto. Esto se debe a que ha habido un aumento en el militarismo, pero hay tan poca oposición a él. Gotten I think worse and more flagrant because there's such an uptick in military. Pero sí, no, el movimiento antiguerra en Canadá no está en un buen lugar en este momento. Sabes, en los Estados Unidos ha habido algunas movilizaciones. Estuvo el aniversario de un año. Creo que hubo 1000 o unos pocos miles de personas en Washington, D.C. Luego, hace un par de días, en el 20º aniversario de la invasión de Irak, hubo otra manifestación. Creo que, de nuevo, hubo un par de miles de personas. Así que, hay algunas señales de que algo se está gestando bajo la superficie. Sin embargo, en este punto, definitivamente no está teniendo un impacto significativo en la discusión. No, la misma situación está ocurriendo en Europa. La derecha se está volviendo antiguerra tanto en Alemania como en Suiza. Esto es bastante inusual. Creo que esto será algo en lo que necesitaremos enfocarnos en el futuro previsible. Yves, ¿dónde pueden las personas encontrar tu trabajo? I'm on Twitter, so Engler E. Estoy activo en Twitter. Sin embargo, el mejor lugar para encontrarme es en mi sitio web, yvesengler.com. La mayoría de mis artículos se publican allí. También puedes encontrar información sobre mis libros y otras cosas en el sitio. Incluiré todo eso en la descripción. Eve, espero que podamos hablar de nuevo pronto. Muchas gracias por esta noche. Gracias por recibirme.